Adición y sustracción algebraica, tema 1 de Fundamentos Matemáticos. Definiciones. Expresión es un conjunto de números y letras que se combinan mediante una o más operaciones fundamentales. Pueden ser suma, resta, multiplicación y división. Tenemos aquí 4 ejemplos de expresiones algebraicas. En la primera hay una suma, en la segunda una resta, en la tercera expresión tenemos una multiplicación y en el cuarto ejemplo tenemos una división. Término. Puede ser un número o letra, así como también la combinación de estas mediante las operaciones de producto o división. Ejemplos. Aquí tenemos un término. Menos 2 raíz de 3 es un término, equivale a menos 3.464.101.615 en su forma decimal. Aunque son dos factores, es un solo término. Z es un solo término. 4Z es un solo término conformado de dos factores. Menos 2XYZ viene siendo un solo término conformado de 4 factores. El primero es negativo. Ahora, aquí tenemos una sola división. Esto equivale a un solo término. Se puede escribir como 8 tercios si factorizamos el numerito. 8 entre 3 nos da 2.666. Periódico. Esta rayita que está arriba del 6 significa que el 6 se repite indefinidamente. El 2.666 periódico multiplicado por esta división equivale a un solo término. Coeficiente numérico. Es el número que multiplica a una o más letras. Ejemplos. 3x tiene como coeficiente numérico el 3. Menos 7. WXYZ tiene un coeficiente numérico de menos 7. Pi sobre 2 por x por y por z equivale a tener un coeficiente numérico de pi medios. 3pi u entre 2xyz va a tener un coeficiente numérico de 3pi entre 2. Recuerde que estos dos factores se multiplican y el número es el coeficiente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores. El factor numérico es menos 7. Y lo mismo pasa para los dos ejemplos restantes. Ahora vamos a clasificar la expresión de acuerdo al número de términos que contiene. El monomio es la expresión algebraica que contiene un solo término. Ejemplos 2, menos 2 raíz de 3, ya dijimos que son dos factores, pero es un solo término. Z es un solo término. 4 veces z es un solo término. Menos 2xyz un solo término. Esta división es un solo término. Y aquí cabe mencionar lo siguiente. Z es igual a 1, z a la 1. Z es la forma estándar. El coeficiente de esta z es 1, aquí está representado. La potencia de esta z sería 1. Entonces siempre hay que escribir como z, pero nosotros ya sabemos que se refiere a 1z a la 1. Términos semejantes. Los términos van a ser semejantes cuando contienen diferente coeficiente numérico, pero tienen las mismas variables elevadas a la misma potencia. Por ejemplo, los términos menos 2x y 3x son semejantes. ¿Por qué? Tenemos menos 2 y 3 como coeficientes numéricos, son diferentes, pero las x están en ambos términos y además están elevadas a la misma potencia, potencia 1, potencia 1. Los términos menos 2xy cuadrada y 3xy cuadrada también son semejantes. ¿Por qué? Porque la x aquí y acá están elevados a la primera potencia. La y cuadrada también aparece en este otro término. Entonces tenemos las mismas variables con la misma potencia, aunque los coeficientes sean diferentes, los coeficientes numéricos. Ahora, por ejemplo, menos 2x cúbica y 3x no son semejantes. Aunque aparece la x en ambos términos, aparece con diferente potencia. Como tienen diferente potencia, son términos no semejantes. Ahora, los términos menos 3x y 2xz tampoco son semejantes. ¿Por qué? Porque aunque aquí aparezca la x en este término y en el siguiente término también aparece la x con la misma potencia, en uno de los términos no aparece la z. Para que sean semejantes deben de aparecer las mismas variables con las mismas potencias, aunque el coeficiente numérico sea diferente. Ahora, vamos a clasificar
las expresiones o a continuar con la clasificación. Los polinomios son expresiones algebraicas que contienen dos o más términos. Contemplan a los binomios y trinomios. Empecemos con los binomios. Es la expresión algebraica que contiene dos términos. Aquí tenemos esta expresión algebraica. Tenemos dos términos, primer término, segundo término. Segundo ejemplo, primer término es 2 entre a más esta división que sería el segundo término. Tercer ejemplo, la exponencial elevada a la menos iwt sería el primer término y 2/3 sería el segundo término de toda la expresión algebraica. Entonces, como podemos observar, los términos están separados por la operación suma o resta, o signos de suma y resta. Aquí tenemos más, este más separa este término de este más separa a esta división de esta, este menos separa a este término del que sigue. Ahora, los trinomios son polinomios que tienen tres términos. Ahora, como ejemplos tenemos aquí menos 5x menos 3z menos 2. Primer término, segundo término y tercer término. En la siguiente expresión tendríamos primer término, segundo término y tercer término. Siguiente ejemplo, 6e a la t, primer término, 2/3 de f sería segundo término, 3az tercer término. X cúbica es el primer término en esta expresión, 2x segundo término y 1 tercer término. Cada término está separado por operaciones de suma o resta, o signos positivos y negativos. Ahora tenemos los símbolos de agrupación. Tenemos los paréntesis, los corchetes, las llaves y por último un guión que agrupa las operaciones que queremos hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Dadas las expresiones algebraicas, sin desagrupar, determine el número de términos de cada una. Aquí tendríamos primer término, 2x más 3, porque está agrupado, aquí inicia el paréntesis, aquí termina. Pasaríamos al segundo término, que sería 3x más 1, aquí inicia, aquí termina. El tercer término sería 2 más 5x, aquí inicia el tercero de los términos y aquí termina. Entonces, en general tenemos 1, 2, 3 términos, pero a su vez cada uno de estos términos está formado por una serie de términos. Este término está formado por dos términos. Este término general está formado por dos términos y el tercer término general está formado por otros dos términos. Pero en general tenemos tres términos en la expresión algebraica. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos que aquí inicia el primer término y aquí termina. Este primer término está formado a su vez por 5 términos. Ahora, aquí inicia y aquí termina el segundo término, que está formado por dos términos. Recuerden, primer término general y aquí tenemos segundo término general de la expresión algebraica. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos primer término, segundo término y tercer término. El 8 está multiplicando estos dos términos. Es un factor, por eso se considera toda esta parte como un término. El 4 está multiplicando a estos dos términos. Y esto se considera un solo término. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos generales. Ahora aquí tenemos 1 más 3x. Primero tendré que hacer esta operación y sumarle la operación de 4 más 5x menos 2x cúbica, porque así está agrupada por medio de esta línea. Ahora, o de ese símbolo mejor dicho. Aquí tenemos un término y le vamos a sumar el segundo término. Ahora también se pueden combinar los símbolos de agrupación. Veamos aquí. Aquí inicia la multiplicación de menos
y aquí termina. Esto que tenemos aquí sería el primer término general. Luego tenemos más el segundo término dado o agrupado por esta llave hasta acá, hasta esta otra llave. Entonces tenemos dos términos generales. Claro, a su vez estos términos están formados por más términos. Pero aquí tenemos una combinación de los símbolos de agrupación. ¿Qué me diría esta expresión? Pues muy fácil. Aquí te dice que esta cantidad es negativa menos esta cantidad y le voy a sumar esta cantidad que está aquí. Y a su vez hay una serie de operaciones adentro de las llaves. Seguimos. Reglas de multiplicación de signos. Más por más da más por menos menos, menos por más da menos y menos por menos nos da más. Eso nos va a servir para realizar algunos ejemplos, tanto de multiplicación algebraica como de suma.